Bendiciones, mis queridos hermanos, hoy en este día. Reciban la paz del Señor hoy en este día. Estamos muy bendecidos. Quiero compartirles el día de hoy. El tema, ¿verdad? Se va a llamar, se va a traducir a través de los sueños. Vamos a estar hablando de los sueños. Espero, hoy es un día fuerte, ¿verdad? Un día de bendición para todos nosotros. Pues también no había concordado, también disculpen, pero estaba esperando una respuesta de parte del Señor, ¿verdad? No había concordado exactamente de qué se iba a hablar para transmitir a través del crecimiento espiritual, ¿verdad? Para todos nosotros, pero ya se concordó, ya Dios me dio algunas revelaciones, algunas interpretaciones de lo que se va a estar hablando en los temas y para el crecimiento espiritual de todos ustedes. Claro, al igualmente, ¿verdad? Como se hace hablar, al igual y todos no tenemos el mismo crecimiento, ¿verdad? Pero a través de su palabra vamos a ir revelando, Dios nos va a ir revelando, y nos va a dar dando crecimiento a través de su espíritu, como lo dice su palabra, para tener un entendimiento, ¿verdad? De cómo Dios nos habla. Y así sin más, vamos a empezar con este crecimiento espiritual en Job, capítulo 33, del 14 al 16. Y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Mm, Algo muy interesante aquí, ¿verdad? Pero voy paso a pasito para ir comprendiendo, ¿verdad? Toda la escritura. Porque dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjense qué tan, de estas dos maneras tan apropiadas para Dios hablarle o hablar hacia con los hombres, de transmitir, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, porque dice el hombre no entiende. ¿Por qué razón? Y vamos a ver la razón, ¿verdad? En otro versículo, no lo voy a poner allí en el video, ¿verdad? Pero porque a veces nosotros nos falta preguntar o nos falta meditar. Nos falta meditar o ya sea respaldándonos en palabras honestas para con Dios, porque dice la palabra del Señor que es de Dios ocultar las cosas y es de reyes desocultar las cosas. Entonces, fíjense en la manera por la cual en el 15 dice, por sueño y en visión nocturna. Aquí se desenglosa algo muy importante porque está hablando que estas son las dos maneras en las cuales Dios nos habla y es la manera más que al hombre o es la manera en cual el hombre no presta atención. Y luego dice, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres. Miren qué magnífico. Yo de verdad que siento la presencia de Dios cada vez que me pongo, ¿verdad?, a meditar y a desenglosar la palabra del Señor, porque cada día que va pasando aprendemos más de su palabra, vamos aprendiendo estas herramientas espirituales para sabernos cómo movernos a través del ámbito espiritual. Y como hoy en este día se trata el tema de los sueños, vamos a estar hablando precisamente de cómo Dios nos habla a través de el entendimiento de Él hacia con nuestro entendimiento de los sueños. Y también en visión, ¿verdad? En visión nocturna. Y esta es la manera de cual como Dios se comunica hacia con nosotros los hombres y nos deja saber a veces lo que está por pasar, lo que está por venir o lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, miren qué tan glorioso es la palabra del Señor, ¿verdad? Para darnos de su capacidad o darnos o ya sea bien darnos vista espiritual para comprender, ¿verdad? Entonces, ah, me voy a respaldar en algunos pasajes bíblicos para que veamos cómo Dios habló a través de estos hombres en los sueños, pero hay que entender que Dios nos habla a través de nuestro entendimiento, porque hay que entender que la palabra de Dios dice que Dios al hombre le habla conforme
a su capacidad y a su entendimiento. No todos tenemos el mismo entendimiento ni todos tenemos las mismas capacidades, porque si no seríamos uno mismo, ¿verdad? Entonces Dios dice que tiene un sinfín, ¿verdad? Miren, hasta se me fue la palabra. Voy a ponerlo así, ¿verdad? Es un sinfín de bendición que tiene para con nosotros, puesto de que Dios es magnífico, es sumamente grande en gloria, ¿verdad? Entonces no todos tenemos la misma capacidad, la misma interpretación, porque hay que entender, hay muchos, ¿verdad?, donde nos podemos acoger de su palabra, pero hay otras que son las equivalencias, ¿verdad? Nomás lo voy a nombrar poquito rapidito cuando Nabucodonosor le preguntó a Daniel, ¿verdad? A base de las espigas, las espigas buenas, las espigas secas, luego las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Ahí hubo una equivalencia para dar una revelación, ¿verdad? Pero vamos ahorita a pasar a Génesis 37 del versículo 5 al 8 para entender, ¿verdad? Cómo Dios habló a través de estos hombres, cómo Dios les habló a su entendimiento para que ellos pudieran comprender. Y luego dice así, el 37, el 5, y dice, y soñó José un sueño. Esto se está poniendo interesante. Dice, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense en qué tan maravilloso como Dios le pudo dar a Josué un sueño, pero ahí hubo algo, ¿verdad? Porque es Dios. Y algo que me inquieta es porque dice, y ellos llegaron a aborrecerle, porque realmente Dios era el que le estaba dando el sueño a José, no era Josué el que quería tener esos sueños. Y allí en el 6, es que les digo que escudriñando la palabra del Señor se pone sumamente revelante, ¿verdad? Sumamente con fuego, porque dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. El 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Estas palabras, ¿verdad?, del Señor, estos sueños, porque ahí está la revelación. Hay que recordar que miren, aquí Josué, él no tenía la revelación. ¿Por qué? Porque en el 8 sus hermanos le dicen a él la revelación. Voy a leer un poquito más, ¿verdad? Para entrar en fuego, porque dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Le hacen la pregunta, ¿verdad? Ellos molestos. Y fíjense qué tan glorioso por la razón de que cómo Dios le da a Josué este sueño, cómo Dios le habla a Josué a través de este sueño. Pero hay que recordar que Dios habla, como les dije hace rato, habla a través de nuestro entendimiento, ¿verdad? A través de nuestro diario cotidiano vivir. Y por eso es sumamente hay que seguir escudriñando para ver las equivalencias. Ahorita no voy a hablar de equivalencias, estoy hablando de los sueños, pero para darnos a entender qué es la revelación, porque aquí los hermanos hay que entender que como venían de la estirpe santa, los hermanos, el que habló allí, algunos de los hermanos que hablaron allí, ellos tenían la revelación de los sueños y por eso le responden, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Entonces, esto me intriga porque como Dios le estaba diciendo a Josué a través del sueño, como él era del campo, hay que recordar que ellos trabajaban en el campo y Josué cuidaba las ovejas. Entonces, cómo Dios le habla a través de gavillas. Miren, qué impresionante es esto, qué impresionante es la gloria del Señor, porque cómo Dios se va a manifestar, como vamos a decir, a los otros profetas, a Ezequías le dijo, ¿qué miras, Ezequiel? ¿Qué miras, Ezequiel? Y le dice, yo veo un árbol como de almendro. Y luego Dios le contesta, bien has visto. Ezequiel era un hombre de campo que conocía de árboles. Entonces, quiero dar a entender, ¿verdad?, que
cómo Dios nos habla, como empezamos ahí en Job 33, en el 14 y el 16. Dice, de estas dos maneras habla el Señor, a través de sueños y a través de visiones. Y lo dice, cuando el hombre se va a reposar. Pero hay que entender, voy a estar hablando a través de esta palabra de profeta, ¿verdad? Esta escuela, este seguimiento espiritual es de profecía, es de profecía, es de escudriñar la palabra de Dios para entender y para dar seguimiento a cada persona conforme a su capacidad. Ahora, si cada quien tiene una necesidad o cada persona tiene un don diferente, favor de consultarme o mandarme un mensaje para poder entender su don espiritual y poderle darle un seguimiento personal. Porque cabe resaltar que cada persona tiene un seguimiento diferente. No todos, como les decía, no todos somos los mismos, porque dice el apóstol Pablo que si no cada uno de nosotros, o sea, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser orejas. ¿Por qué? Porque formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, unos son el dedo, otros el oír, otros la vista. Entonces, cada persona tiene un seguimiento diferente. Y hay que recordar, como Elías tenía su escuela de profetas, ¿verdad? Él ministraba a los profetas. Entonces, fíjense en cómo estamos escudriñando la palabra del Señor en este día que estamos hablando a través de los sueños, ¿verdad? Entonces, en el capítulo a mediados del 8 dice, y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Verdad? Aquellos hermanos, que Dios quiere levantar, ¿verdad? O a veces ha pasado, ¿verdad? En las congregaciones que Dios le da algo nuevo a un hermano y el hermano no quiere, ¿verdad? Que venga la gloria sobre él, como lo que estaba pasando aquí con Josué, ¿verdad? Después, si gustan escudriñar un poquito más la vida de Josué, ¿verdad? Ahí habla cómo lo transgredieron, ¿verdad? Pero como aún Dios, con esos sueños que Dios, por eso dice que cuando proviene de Dios todo aquello se cumple, ¿verdad? Porque vemos en la vida de Josué como las palabras de Dios, de los sueños, de las visiones que Dios le dio a Josué, es cómo se cumplieron, ¿verdad? Y cómo aún después de tiempo, cómo Dios le sigue hablando en los sueños y cómo se cumplió todo aquello, ¿verdad? Porque venía de parte del Señor. Entonces, no voy a resaltar más puntos, ¿verdad? Lo que me quiero enfocar aquí es en los sueños, ¿verdad? Y como les digo, vamos a ir creciendo poco a poco, no duden de mandarme un mensaje o si tienen alguna inquietud, alguna necesidad en la cual podamos ayudar, ¿verdad? En la cual con gusto estamos en el servicio al Señor para hacer crecer su reino, ¿verdad? Es el reino de Jesucristo, no es el de nosotros. Y con gusto lo hacemos, pues hay que recordar que cada persona que conoce la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces de aquí nos vamos a Génesis 28, el 11 y el 12. Génesis 28, el 11 y el 12. Me voy a estar respaldando en estos versículos, ¿verdad? Y ahorita por último, el último versículo para finalizar y hacer nuestra oración cotidiana, ¿verdad? Para darnos más vista, ¿verdad? En lo espiritual. Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí. ¿Quién? Jacob. Dice, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Esos sueños, ¿verdad? Que a veces nos perturban, pero porque nos falta conocimiento no entendemos como dice allí, ¿no? La palabra del Señor se cumple, ¿verdad? Y es un principio básico. También hay que recordar que Dios habla a través de principios, un principio básico que no entendemos a su palabra, a la palabra de Dios, pues que nos está hablando a través de los sueños y las visiones no las cansamos a comprender. Porque a veces nos perturban los sueños, ¿verdad? Pero no es realmente, como les digo, vamos a hablar también de equivalencias en el próximo capítulo, ¿verdad? Vamos a hablar de las equivalencias para ir cuadrificando un poquito más todo esto y que todo empiece a cuadrar, ¿verdad? Conforme Dios nos está hablando, conforme Dios está ayudándonos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios le muestra a Jacob.
allí es un sueño profético y un principio, ¿verdad? Que Dios se hace cargo de traer o mandarnos bendición a través de sus ángeles. Y allí Jacob, ¿verdad? Puede ver cómo suben y bajan sus ángeles. Y fíjense en qué tan maravilloso, cómo es la gloria de Dios que a cada persona le muestra, como les digo, cosas nuevas, cosas sorprendentes, ¿verdad? Pero aquí hay de cada persona porque Jacob comprendía de sueños. Allí en el Génesis, en la vida de Josué, ¿verdad? Más adelante le da otro sueño y dice que Josué se queda perturbado porque él sabía de sueños. Entonces, porque él tenía revelación, él sabía las equivalencias, él era un hombre espiritual. Por eso Dios lo escogió a él, ¿verdad? A Jacob para sacar las 12 tribus, ¿verdad? De la estirpe santa, del linaje de que venía de Abraham, ¿verdad? De Isaac y luego Jacob, ¿verdad? Entonces, hay tanto importante porque ahorita no lo va a profundizar tanto, ¿verdad? Voy a seguir en el 13 y dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y allí le da esa profecía, ¿verdad? Dios le dice, pero hay que resaltar que, como les digo, ese fue un sueño, ahí no tenía equivalencia, ¿verdad? Ahí estaba siendo real, pues Jacob estaba viendo lo real en lo espiritual, porque él podía ver los ángeles, cómo subían, cómo bajaban, cómo a través de esa escalera, ¿verdad? Dios entregaba las bendiciones espirituales al hombre, porque hay que recordar que dice, y aún las que se hacen aquí en la tierra, ¿verdad? Porque aún hay que acordar que dice que todo lo que se quiere en el cielo se pone aquí en la tierra, ¿verdad? Primero es lo espiritual y después lo terrenal. Entonces vamos a estar aprendiendo esto para traer, ¿verdad? A todos los planes de Dios aquí en la tierra. No, no les puedo decir, ¿verdad? Pero voy a dar un adelanto. Vamos a decir cómo podemos traer aquello que deseamos, cómo lo formamos en lo espiritual, cómo pensamos, cómo meditamos para que eso llegue a mi vida, ¿verdad? Pero antes de eso, pues van muchos pasos, ¿verdad? Y cómo nos formamos nuestro carácter cotidiano, cómo vamos creciendo nuestro carácter espiritual, porque lo más importante es lo espiritual, cómo yo voy ejerciendo lo espiritual. Y de aquí, sin más, nos vamos a ir a Primera de Corintios, del Primera de Corintios 2, del 10 y el 11. Porque dice así, Primera de Corintios 2, el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esto me encanta. Cada vez que escucho y escudriño más la palabra de Dios, como les digo, yo siento un fuego, ¿verdad? Yo siento, pues la verdad siento esa gran... esa gran sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos provee cada día, porque, y le agarra una sabrosura, ¿verdad? Como cuando aquella comida está buena, ¿verdad? Hasta para chuparse los dedos, porque dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, no porque nosotros quisiéramos, lo mismo que hablaba la escritura de Josué, no porque Josué quisiera, ¿verdad? Él estar sobre encima de sus hermanos, no, 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 no. Era porque Dios así tenía sus planes para Josué. Entonces, a veces nosotros podemos estar equivocados porque no estamos coordinando con el plan del Señor. Y hay que recordar que por eso Dios hace mucho tiempo, les va a dar un testimonio así rapidito, ¿verdad? Dios me revelaba, ¿verdad? En una dispensación que Dios me ponía. Me llevaba a un campo y en ese campo Dios me decía, ¿verdad? Dios me puso una pala y me dijo, escarba allí. Y encontré, ¿verdad? Un pin. Y, y luego me dijo, escarba en ciertas pies, ¿verdad? Me dijo, escarba allí y encontré otro pin. Para no hacerse la largo, eran 4 pines, era de un terreno que era 8 por 8 por 8 por 8, ¿verdad? Entonces yo preguntando y consultando a Dios le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, estas son algunos de las personas que han dejado su tierra por irse, me abandonaron a mí por irse tras sus
incupiscencias, ¿verdad? Entonces han sido todas aquellas personas que dejaron el camino de Dios, ¿verdad? Por ir tras cosas, ¿verdad? Que no nos ofrecen la vida eterna. Y pues allí me desconcentré un poquito, ¿verdad? Dios también me dio una profecía, ¿verdad? Y pues hay que apoyarse, ¿verdad? En todo lo que Dios nos está dando. Hay que acudir, ¿verdad? A la palabra de Dios para tener esa exactitud de cómo Dios obra, ¿verdad? A través de nuestra vida, porque a veces también Dios obra de una manera y nosotros no comprendemos el plan de Dios y a veces tendemos a desanimarnos, a veces tendemos, ¿verdad? A regresarnos o a veces pasa muchas cosas, ¿verdad? Como la esposa de Lot, ¿verdad? Ella volteó y pues se convirtió en sal. Pero no voy a tocar mucho estos temas para terminar, ¿verdad? Con este tema. Y lo dice, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Miren, maravilloso, como les digo, a mí se me eriza hasta la piel, ¿verdad? Cuando Dios revela, porque allí habla y dice, ¿quién me conoce? ¿Quién conoce mis pensamientos? Sino mi mismo espíritu. Pero lo principio y la profecía está ahí. En el 10 dice, porque Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu de Él, hacia con nuestro espíritu. Dice, porque el espíritu todo lo escudriña. Entonces, aún dice lo profundo de Dios. Entonces, mírense qué maravilloso es que Dios nos revela, ¿verdad? A través de su espíritu, nos lo revela a nosotros, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios es santo y entonces Dios es espíritu y en todo lo que desciende es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos da revelación, ¿verdad? A través de las cosas de Dios que Dios quiere hacer. Dice que Dios no hará nada sin que antes se lo diga a su profeta. Y por eso hay tantas cosas, ¿verdad? Que a veces Dios nos advierte. Por eso a veces Dios, Dios me está dando, ¿verdad? Por eso a veces Dios nos revela o nos levanta en las madrugadas o nos da un sueño o nos da una visión, ¿verdad? Para darnos a entender qué es el plan de Dios o qué Dios nos quiere dar. Porque dice que la palabra de Dios es buena para instruir, buena para redarguir, para dar guianza, para dar sagacidad, ¿verdad? Para dar reprensión, para dar amonestación. Entonces hay tanto, ¿verdad? Que podemos escudriñarle aquí para poder contemplar los planes de Dios, los planes de salvación, ¿verdad? El plan de Dios a mi vida, el plan de Dios para mi prójimo. Entonces, espero si les haya fascinado, ¿verdad? Igual que a mí el tema el día de hoy. No duden, como les digo, mandarme allí si tienen alguna inquietud, ¿verdad? De espíritu, algún sueño, alguna revelación que podamos darles alguna ayuda aquí, ¿verdad? Como se ha estado dando hasta el día de hoy. Y así sin más vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a enfocarnos, ¿verdad? En todo aquello que agrada a Dios. Vamos a tener ya la mente de Cristo y para los que no, ¿verdad? Vamos a enfocarnos, vamos a prestar diligencia para tener esa mente que Dios quiere, esa mente que le agrade, para ser, como dice su palabra, como el buen óleo, ¿verdad? O el buen incienso o el buen aceite. Bueno, Señor Padre, venimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy vengo a ti, Padre, dándote gracias, Padre, dándote la honra por tu palabra, Padre, que nos transmites a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, Padre, por darnos el crecimiento, Padre, por abrirnos los ojos espirituales, Padre. Hoy en este día, Padre, nos conectamos a ti, Padre. Invoco el nombre de Jesucristo, Padre, sobre la vida de cada persona que está escuchando allí, Padre, que se ha tomado su tiempo, su dedicación para tener más crecimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo, tráele revelación, interpretación de sueños, Padre. Eh, Tráele equivalencias, Padre, a su vida espiritual.
Padre, añádele a ese traje, Padre, de militar, Padre, que tenemos puestos con la armadura del Espíritu Santo, Padre, a cada una de las personas para ser protegidos y llenos de tu Espíritu Santo, Padre, y aún, Padre, para poder tener creencia en tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, para que podamos, Padre, creer aún más, tener más fe, Padre, y no obstante también, sino para alcanzar la vida eterna. Pues tu palabra dice que aquel que cree en el nombre de Jesucristo y es bautizado en su santo nombre, se le quitará, Padre, todo perdón, todo pecado, Padre. Hoy en este día también, Padre, te pido por todas aquellas personas, Padre, que están padeciendo, Padre, dolor, Padre, padecimientos, Padre, de dolor de cabeza, de dolor, Padre, de corazón. Si alguien los ha ofendido, Padre, y si también hemos ofendido, te pedimos perdón, Padre. Nos despojamos, Padre, de todo lo que no te agrada, Padre. De hoy en adelante, Padre, profetizo que tengamos una mente, Padre, que estemos constante tiempo buscando de ti y que estemos buscando, Padre, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que estemos escudriñando aún más, Padre, para contemplar más tus planes y poder llevarlos a cabo. Y si alguna persona, Padre, tenga algún dolor, Padre, algún padecimiento, para que tú vengas con gloria, con poder, Padre, usando a tus siervos, Padre, a tus profetas, a tus pastores, a tus sacerdotes, Padre, con unción para que sean sanados, Padre. Pues tu palabra dice que se llegó el reino de Jesucristo a nuestras vidas, Padre, y que toda aquella cadena es quebrantada en el nombre de Jesucristo, que todo aquel dolor es liberado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que toda maldición, Padre, es quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que toda dolencia, Padre, es sanada en el nombre de Jesucristo, Padre. Pues tú has llegado a nuestras vidas con fuego y poder, Padre. Yo te siento, Padre, cada día, cada mañana, cada despertar, Padre. Y aún, Padre, si no te siento, Padre, busco de ti, Padre, para poder alcanzar, Padre, aún más contemplamiento, Padre, de tu divino poder, de tu divina gloria, Padre. Hoy, Padre, en este día te doy gracias por todos los creyentes, Padre. Cuídalos y protégelos, Padre, en su casa, en su salir, a sus hijos si tienen hijos, a sus esposos si tienen esposos, Padre. Cuídales en su trabajo, Padre, si tienen trabajo. Y si no tienen trabajo, Padres, provéles. Provéles para que ellos puedan sustentar, Padre, la vida cotidiana. También si no tienen algún esposo, Padre, o esposa, Padre, que tú les prepares, Padre, ese esposo y esa esposa con la cual puedan pasar el resto de sus vidas. También, Padre, si están pasando algún dolor, Padre, sánales. Alguna pérdida familiar, Padre, sánales ahí. Tú que a través de tu Espíritu Santo te mueves y consuelas, Padre, a todos aquellos los que creen en tu santo nombre. Padre, mando tus ángeles, Padre, que custodien la vida de cada uno de ellos, Padre, sus bendiciones que no sean arrebatadas en el nombre de Jesucristo, que lleguen a cada uno con ellos, Padre, y que también, Padre, si alguno de ellos tiene inquietud y podamos ayudarle, que los pongas en nuestro camino para poder proseguir, Padre, y haciendo crecer tu reino a través, Padre, de tu bendita palabra, Padre. Y que también te pido, Padre, para que todos ellos que están allí, Padre, acojan la palabra, Padre, y que la lleven, Padre, hasta que dé fruto, Padre, así como lo dice en tu palabra. Pues salió el obrero, Padre, a sembrar y la semilla cayó en tierra fértil, Padre. Yo lo creo, esta palabra es dada de profecía para ti. Acoge esa palabra del Señor para que puedas dar hasta que dé fruto esa palabra. Acógela hasta que dé fruto esa palabra en tu vida, hacia la vida con los tuyos y los que te rodean. Y así sin más, mis hermanos, me despido y en este día Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que tengan un bonito día, un bonito comenzar en el nombre de Jesucristo. Ya fuimos ganadores porque Jesucristo ya ganó las batallas y ya somos vencedores porque Jesucristo venció al enemigo. Y así sin más, Dios te bendiga. Amén.